Gracias por acompañarnos. Las buenas noches rápidamente. Ana Rivas Logan, analista demócrata. Ana, bienvenida, gracias por estar aquí. A su lado, Mauricio Pasarielo, analista político demócrata. Mauricio, un placer tenerte como siempre. Gracias. Y por acá a la izquierda tengo el lado republicano. Por una parte, Miguel de Grandi, abogado, analista político republicano. Y Fernando Godo, analista político republicano. Él apoya a Ted Cruz. Gracias, buenas noches. Marco Rubio pierde aquí en la Florida por 19 puntos. Además de esto, para poner en perspectiva el grado de esta derrota, en la Florida hay 67 condados. Ganó solamente uno, perdió en 66. Y ese uno, por supuesto, que ganó es aquí en Miami-Dade. Y hay muchas interrogantes, muchas cuestiones. El partido lo obligó, le dijo, tienes que retirarte, debes retirarte, no es tu momento. Y digo por eso en cierta forma, para ponerlo en perspectiva por lo siguiente. Horas antes de que anunciara nacionalmente que se retiraba de la campaña, le había dicho a René Pedrosa, reportero de América Noticias, que él, aunque perdiera la Florida, se quedaba. Así que vamos a comenzar primero con una declaración de Marco Rubio en la que habla de un partido republicano totalmente fragmentado. The politics of resentment against other people will not just leave us a fractured party. They're going to leave us a fractured nation. They're going to leave us as a nation where people literally hate each other because they have different political opinions. A ver, Miguel de Grandi, ahí tenían lo que estaba diciendo el senador Rubio. Primero, ¿por qué se va? Yo creo que se va porque la derrota fue rotunda. Perdió no solo por un gran margen en su propio estado, pero en los otros estados escasamente llega al 9%, 8%. Con ese tipo de derrota y no teniendo en otras elecciones pasadas el suficiente apoyo para ganar suficientes delegados, la matemática no le funciona. Él es un candidato joven de 44 años que tiene todavía grandes posibilidades a la gobernación de este estado, a otra aspiración presidencial dentro de 4 años. No creo que sería inteligente que siguiera la campaña y que se dañara más de la derrota que había sufrido el martes. A ver, Godo, después vamos a hablar en el tema de si está o no, o hasta qué punto está fragmentado el Partido Republicano. Estábamos hablando, yo mencionaba que de los 67 condados de la Florida, solamente ganan uno, Marco Rubio pierde en 66. Pero no solamente eso, eso es con relación a Trump. Con relación a Cruz, Cruz le ganó en muchísimos condados aquí en la Florida. Sí, porque Marco Rubio ha perdido mucho apoyo del centro al norte de la Florida y tiene mayoritariamente apoyo. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué crees que es eso? Bueno, eso ya ahora que él salió de la elección, no quiero estar hablando mucho de eso, pero se ve algunos errores. Como análisis. Errores políticos que él cometió cuando llegó al Senado. O sea, supuestamente aquí lo eligieron prometiendo ciertas cosas y cuando llegó al Senado, como que las personas que lo eligieron se sintieron un poco disgustados con él. ¿A qué te refieres? ¿Se unió en un momento determinado al movimiento del Tea Party y después se desligó de ellos? El Tea Party lo lanzó como su estrella emergente, que de hecho lo era. Él se presentó como una gente muy conservadora de ese tipo de línea. No puede estar de acuerdo o no con el Tea Party, con lo que dicen, pero esa era la línea que él tenía. Y bueno, el Tea Party le retira el apoyo a partir de lo que él hizo allá en el Senado con la propuesta esa que tuvo amnistía. Eso fue bastante clave y a partir de ahí como que se entró, como que él perdió ese apoyo y ahí entra Trump con tremenda fuerza a encabezar todos los polls aquí en la Florida y todo eso. Esa es la causa principal de que Trump haya tenido tantos votos, además de todo el otro fenómeno Trump, de la inconformidad de las personas con el gobierno y todo eso. Ana Rivas Logan. Bueno, Miguel de Grandi fue parte de la legislatura estatal, Ana también, o sea que los dos conocen muy bien cómo funciona el Estado. Tú y yo conversamos, Ana, hace unos días atrás y hablábamos, yo te decía, trátame de desglosar un poco, de entender cómo es el voto aquí en la Florida con relación al senador Rubio. Y hablamos y habíamos ido más allá, dijimos Miami-Dade y Broward, que no fue así, que posiblemente lo tendría el senador Marco Rubio, pero que ya del centro hacia arriba, tú me decías, esos votos no están ahí. Sí, no están ahí. Y fue lo que vimos.
El estado está dividido en dos partes, el norte de la Florida y el sur de la Florida. El sur de la Florida es un poquito más moderado al lado republicano. Del centro al norte es bastante conservador, bastante derechista. Nosotros cuando estábamos en el estado le decíamos el sur de Georgia. Pero me gusta también lo que ocurrió ayer, que fue que aquí en el patio de Marco Rubio lo apoyaron, porque él ganó el 60 y pico % aquí, que fue lo correcto, que su propio patio lo haya apoyado. Y Hillary ganó el 70 y pico % aquí en Miami-Dade County. O sea, rechazaron la política de Sanders aquí en Miami-Dade County, que yo sabía que eso iba a ser muy difícil, porque él trae una política que muchos de nosotros estamos aquí, lo rechazamos en nuestros propios países. Y Hillary le ganó a Trump en el estado por 22,000 votos. Y eso es con los demócratas que no salieron a votar en fuerza como van a salir en una general. O sea, si la elección fuera ayer, Hillary hubiera ganado el estado de la Florida. A ver, Mauricio, ¿cómo lo ves? Estamos hablando, empezamos la conversación por el tema del senador Rubio específicamente. El fracaso, fue un fracaso que tuvo aquí en la Florida. Claro. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, lo primero que todo, digamos por así decir, el pecado original de Marco Rubio sucedió cuando él se unió a la reforma migratoria. Él no lo sabía en aquel entonces porque se creía que se podía conseguir algún arreglo para llevar adelante una reforma migratoria humanitaria, ¿no? Y que fuera balanceada, ¿no? Que protegiera las fronteras, pero a la misma vez también permitiera que estas personas que están aquí legalmente se integraran. Te pregunto algo, te interrumpo ahí y ahora continúas, pero ¿eso tuvo que ver con su fracaso en esta primaria? Yo creo que sí, date cuenta. ¿O eso se hubiese sentido en una elección general ante Hillary Clinton, por ejemplo? No, en ese caso posiblemente lo hubiera ayudado porque hubiera podido a lo mejor apelar un poco al voto centrista, ¿no? En ese sentido, porque la mayoría de los norteamericanos a estas alturas entienden que tiene que haber un arreglo con respecto al tema de la reforma migratoria, o por lo menos lo creían hace unos meses. No sé después de toda la retórica de Trump si hay muchas personas que realmente creen que vamos a votar a 11 millones de personas como si fueran basura en la frontera y construir un muro. Yo creo que no es realista, honestamente, pero bueno, lo cierto es que esto se ha convertido en un tema neurálgico en esta campaña y Marco Rubio primero apoya la reforma migratoria, pero ese no es el problema, es que después se echa para atrás. Entonces ya no tienes el apoyo de ninguno de los dos grupos. Los que están a favor de la reforma migratoria te rechazan, los que están en contra también te rechazan porque dicen este hombre casi nos traicionó y por lo tanto no tiene, y él no sabía en aquel entonces que se iba a convertir en el tema determinante en estas elecciones. Primero. Segundo, desde que él está en el Senado realmente son escasos los casos de cosas que se le pueden atribuir a Marco Rubio como sus propias iniciativas, más allá del tema de la inmigración, irónicamente. Y yo creo que muchas personas en el estado de la Florida, desafortunadamente, no vieron que Marco Rubio los estaba representando vigorosamente, sino simplemente que estaba, de cierta manera, utilizando ese puesto como un trampolín a la presidencia. No sé si es justo o no es justo pensarlo de esa forma. Muy posiblemente haya trabajado muy duro, pero especialmente durante estos últimos meses, que ha estado tan ausente del Senado, creo que se creó esa imagen de que Marco Rubio realmente no estaba seriamente representando los intereses de la Florida en el Senado. Y creo que desafortunadamente le hizo daño en esta primaria. Bueno, vamos un poco con números. Vamos a ponerles a ustedes ahí en pantalla qué fue lo que ocurrió en el día de ayer. Ahí tienen en la pantalla para poder ver los números. A ver si alguien, por favor, en el estudio pudiera moverme un poco el monitor para poder verlo con... Te agradezco mucho, gracias. Ahí está. Partido Demócrata, delegados obtenidos por estado. Ahí tienen Clinton, Sanders, la Florida, pasando por Illinois con Missouri. Estuvo muy reñido Missouri, tanto por el lado republicano como por el demócrata. Carolina del Norte, Ohio, con 66 delegados. Además fue la gran sorpresa en el caso republicano, que vamos a ver a continuación. Vamos ahora con los republicanos. Vamos primero con los delegados ganados hasta ahora. Tiene a la señora Clinton con 1.606 el total de delegados. Esto incluye los superdelegados y Bernie Sanders con 851. Pasamos con la próxima gráfica. Ahí está, ahora sí. Partido Republicano. Los delegados obtenidos por estado, ahí lo tienen. La Florida, el que ganó ayer, Trump, se lo lleva todo, 99. Y ven el resto de lo que ha ido ocurriendo. En el caso de Kasich se llevó los 66 en Ohio. En un momento se dudó si podía conseguirlo o no. Vamos a recordarles además que la convención va a ser ahí en Ohio y que Kasich, que es el gobernador de ese estado. Missouri también fue muy reñido. Total de los delegados ganados hasta ahora, ahí tienen Donald Trump, 673,
Cruz 411, Rubio 169 y en el caso de Kasich con 143. ¿Alguna reacción rápida a estos números? ¿Alguna sorpresa o seguimos adelante? No, todo está bien. Bueno, me metí Adelante, de pronto. Yo creo que con esa matemática es gran posibilidad de que vamos a tener una convención contested, una convención donde va a haber una intriga bastante interesante porque Trump en este momento tiene que ganar en cada estado más del 50% del voto, cosa que no ha hecho, para poder lograr los 1.237 y no creo que llegue a eso, no creo que Cruz pueda sobrepasar tampoco mientras que haya un Kasich en la campaña que esté cogiendo cierto porcentaje de votos, así que creo que vamos a una convención abierta y va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla. Félix, lo cierto es que Donald Trump matemáticamente necesitaría lograr el 54% de los delegados que quedan aún todavía por otorgar. Pero también hay que entender que hay varios estados que vienen ahora que van a otorgar sus delegados de una manera ganador se lleva todo. Por lo tanto, no es como el caso de los demócratas, donde Bernie Sanders a estas alturas tendría que lograr prácticamente el 58% de los delegados y hacerlo a pulso, estado por estado. Es decir, tendría que ganar 58 a 42 en todos los estados que quedan porque es proporcional. Pero con ganar unas cuantas primarias puntuales, Donald Trump puede lograr grandes trozos de delegados que lo acercarían a ese 54%, para que las personas entiendan la matemática, ¿no? Sí, precisamente sobre eso vamos a poner distintos escenarios de lo que puede ocurrir próximamente en cuanto a los estados que tendría que ganar Donald Trump. Ahí tienen proyección de delegados para Trump, total de 673, se necesita 500, o sea, él necesitaría 560 y ahí tienen los distintos números, un total de 371. Ahora, hay otra opción que esta incluye California. California además es un estado que cuenta con 172 delegados, que es poco probable que Trump lo gane fácilmente, ahora tampoco se puede descartar. Y eso lo acercaría muchísimo más. Hay inclusive otro escenario que no está ahí, pero que yo voy a mencionarles, que es, se dice que si gana California, si gana Arizona y gana Nueva York, que tendría muchas posibilidades de llegar a ese número mágico de 1.237. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo por esa parte, disculpa, quedan 22 estados, creo, me parece, no tengo el número exacto. Hay un detalle en eso. Solamente 4 son estados abiertos. Abierto significa que puede votar cualquier persona que no esté registrada en el partido. Sí, tanto republicano como demócrata. Exacto. En esos Como estados, ocurrió en Puerto Rico, por ejemplo, que lo ganó Marco Rubio. como ha ocurrido en la mayoría de los que ha ganado Trump, de los 16 estados que ha ganado Trump, solamente 6 son cerrados. Y la mayoría inmensa que vienen ahora... Y ha ganado mayoritariamente las primarias y no tanto los caucuses, lo cual es interesante también. Exacto. Entonces, como ahora vienen, la inmensa mayoría son cerrados, y también con la retirada de Marco Rubio, nosotros sí, o sea, en el caso particular mío, la campaña de Cruz piensa que Cruz sí tiene muchísimas posibilidades todavía, o sea, que la tal distancia de Trump no es una cosa determinante, ni mucho menos. Vamos a ese caso. Tenemos aquí a Fernando Godó, es analista político, él apoya a Ted Cruz. En el caso de Cruz, Rubio ya no está. Y comienzo contigo, Miguel, con esto como republicano, ¿cómo lo ves? ¿Quién es la otra persona contra Trump? ¿Es Kasich? ¿Es Cruz? Kasich, estamos hablando de un hombre mucho más centrista, gobernador de Ohio, pero con poco reconocimiento nacional hasta el momento. En el caso de Cruz, un ultraderechista, un hombre además muy ligado a grupos religiosos, ¿cómo lo ves? Va a ser muy interesante porque si tú ves los 3 candidatos antes que se retirara Rubio, Cruz, Rubio y Kasich, Rubio estaba en el centro de esos dos. Exacto. No estaba de ultraderecha ni tan moderado como Kasich. Hipotéticamente hablando, ¿quién se debería llevar ideológicamente esos votos de Rubio? Yo creo que más Cruz que Kasich. ¿Más Cruz que Kasich? Sí. Cruz siempre salía como más, Rubio siempre se daba como más conservador, aunque había cosas que él ha hecho, como en el tema de inmigración, que demostró que estaba dispuesto a ir al centro, pero se da más como conservador, así que creo que más porcentaje de votos que hubieran ido a Rubio
van a ir a Cruz que a Kasich. Y además, el votante en este momento, cuando está viendo la matemática, muchos de los votantes que están tratando de que su voto cuente, tienen la impresión de que el voto para Kasich es un voto desgastado, porque Kasich no tiene probabilidad en este momento de llegar a los 1.237. ¿Querías comentar algo sobre Cruz? Bueno, en términos generales estoy de acuerdo, desde luego que sí. Otra cosita, todo el mundo o ama a Trump o lo odia. Las personas que no están votando por Trump, por alguna razón, están votando por cualquier otro candidato. Me parece a mí que la inmensa mayoría de los votos esos, te estoy hablando del de Kasich, incluso irían más a Cruz que a Trump. Y por esa misma razón te digo que las posibilidades de Cruz ahora, mientras menos personas hayan, más aumentan. Y en un 1 contra 1, me parece a mí que Cruz tiene muchas más posibilidades que Trump. Luego tiene que suceder que se queden 1 contra 1. Mira, el partido es el que escoge el candidato, no los individuos. Le dan una oportunidad al pueblo para votar, pero el Partido Republicano, las leyes y las normas que tienen dentro del partido, es que el partido es el que escoge el que va a ser nominado. Si ninguno llega a ese número, que si matemáticamente... llega al número de 1.237, automáticamente gana la nominación. Técnicamente gana la nominación. Supuestamente, pero aún puede haber algo en los plenos y hacer ciertos cambios. Lo cual cambios. Sería antidemocrático y un mensaje negativo en estos momentos. No creo que lo harían, pero sí se puede hacer. Y sí se ha hecho anteriormente, o sea, no sería la primera vez que se ha hecho. Y decir que los candidatos van a llegar a ese número se les va a hacer muy difícil. Yo he visto varios escenarios y en realidad se le va a hacer muy difícil a cualquier candidato republicano llegar a ese número. Si llegan a los plenos de la convención en julio, se puede hasta nominar a alguien que no sea de ninguno de los candidatos. Tendrían una guerra civil, el Partido Republicano, como lo conocemos, estaría roto, ya está roto. En realidad ya está fracturado. Hoy oí que los evangélicos quieren salirse del partido porque Trump no los representa. Cuando le preguntaron, ¿usted le pide perdón a Dios? Y él les contestó, yo no le pido perdón a nadie. Entonces los evangélicos se ofendieron como se ofendiera cualquier persona que cree en Dios y no quieren que él lo represente como el voto evangélico. Sin embargo, los evangélicos anteriormente a la pregunta de que si consideraban a Trump un hombre religioso, dijeron que no era un hombre religioso, pero que sí lo consideraban un hombre de palabra, un hombre íntegro. Sí, pero hoy han cambiado su idea. Bueno, tengo que ir a la pausa. Por lo que él ha dicho de Dios. Ya, tengo que ir a la pausa, vamos a regresar acá con los invitados y además vamos a enseñarles a ustedes otra encuesta. Hillary Clinton va a la cabeza por el Partido Demócrata, el señor Donald Trump por el Partido Republicano. Sin embargo, vemos los números de qué piensa el votante de a pie, confía en ellos y la opinión no es muy favorable. ¿Cómo se entiende eso? Volvemos.